Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Mariana Hernández Hernández y voy a presentar los trastornos del lenguaje. Bien, para empezar voy a definir lo que es logopedia. La logopedia es la disciplina que engloba los estudios, prevención, detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana. Alteraciones de la voz, de la audición, del habla, del lenguaje, oral, escrito y gestual, y de las funciones orofaciales y deglutitorias. Trastornos del lenguaje. La dislexia es la dificultad de asociar las letras a sus sonidos. Se manifiesta en el aprendizaje de la lectoescritura, presentando dificultades en el proceso lector, como también en la escritura y en la ortografía, y en general, con todo lo que, tenga que ver con la decodificación de los símbolos para nuestra comunicación, letras y números. Las personas con dislexia suelen invertir las letras, escribir letras al revés o invertidas, y en su lectura mentalmente invierte las letras. Etiología. Los estudios de neuroimagen han llevado a creer que la dislexia tiene una base neurobiológica, es decir, en los cerebros de los disléxicos se produce una alteración durante la formación neuronal, en la que cierto grupo de neuronas y células gliales no migran adecuadamente durante el desarrollo embrionario, formándose unos cúmulos llamados ectopias, que desorganizan las conexiones del interior de la corteza implicadas en los procesos de lectoescritura. Sus síntomas. Antes de la escuela. Tardar en comenzar a hablar, aprender palabras nuevas a un ritmo lento, dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas, problemas para recordar o decir el nombre de las letras, los números y los colores. Durante la edad escolar hay dificultades para encontrar la palabra correcta o formular respuestas o preguntas, dificultad para ver y ocasionalmente escuchar, dificultad para deletrear, evitar actividades que conlleven leer, tardar más tiempo del habitual en el completar tareas que conlleven leer o escribir, etcétera. El tratamiento. Aprender a reconocer y utilizar los sonidos más cortos que componen las palabras. Leer en voz alta para adquirir precisión, velocidad y expresión. Construir un vocabulario con las palabras reconocidas y comprendidas. Entender que las letras y las cadenas de letras representan estos sonidos y palabras. Además también de comprender lo que se lee. El segundo trastorno es la dislalia, que es el trastorno de la pronunciación, perturbación del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad de pronunciar ciertos fonemas. En general, es transitoria y consiste en la dificultad para pronunciar diferentes sonidos, por ejemplo, las consonantes. Teología. En la teología, la dislalia se divide en 4: evolutiva, funcional, audiógena y orgánica. En la dislalia evolutiva es cuando un niño no pronuncia bien determinados fonemas debido a que los niños necesitan tanto la madurez cerebral como del aparato fonoarticulador. Con la edad se soluciona este problema. En la dislalia funcional es la alteración de las articulaciones debido a un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. En la dislalia audiógena es la alteración de las articulaciones de la articulación producida por una audición defectuosa. Y
La dislexia orgánica es la alteración de la articulación debido a causas orgánicas. Si se encuentran afectados los centros los centros de las neuronas, reciben el nombre de disartría. Y si no, referimos a anomalías o malformaciones de los órganos del habla, los labios, la lengua, paladar, entre otros. Y esto se llama disglosias. Entre sus características está omitir letras, sustituir letras y adicionar letras. Su tratamiento. Em, eh, la estimulación de la capacidad del niño para producir sonidos, reproduciendo movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las consonantes. Estimulación de la coordinación de los movimientos necesarios para la pronunciación de sonidos, ejercicios labiales y linguales. Realización de ejercicios donde el niño debe producir el sonido dentro de las sílabas hasta que se automatice el patrón muscular necesarios para la articulación del sonido. Al llegar a este punto, el niño estará preparado para empezar con las palabras completas a través de juegos. Una vez que el niño es capaz de pronunciar los sonidos difíciles, se tratará que lo realice fuera de las sesiones, es decir, en su lenguaje espontáneo y no solo en las sesiones terapéuticas. La disglosia es un trastorno de la articulación de los fonemas de origen no neurológico central debido a alteraciones anatómicas y fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos que dificultan el funcionamiento lingüístico. Su etiología. Trastornos de origen no neurológico central y causado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos. Los trastornos articulatorios que pueden aparecer en una disglosia son debido a alteraciones orgánicas. Su origen puede ser congénito, generalmente por malformaciones craneofaciales, y también puede ser adquirido cuando se deben a trastornos o lesiones orofaciales. Intervenciones quirúrgicas, trastornos de crecimiento o parálisis en alguno de los órganos responsables del habla. Tipos de disglosia. Disglosia lingual. Se caracteriza por la alteración de la articulación de fonemas por un trastorno orgánico de la lengua que afecta a la rapidez, exactitud y sincronización de los movimientos de la lengua. La mandibular, la disglosia mandibular es una alteración de la articulación de los fonemas producido por una alteración de la forma de uno o ambos maxilares. La disglosia palatina es una alteración en la articulación de los fonemas, además de que se produce cuando existen alteraciones del paladar y del velo del paladar. Y la disglosia dental es un trastorno de la articulación que se produce debido a una alteración en la forma o posición de los dientes. La disglosia labial es un trastorno que ocurre en la articulación de los fonemas, además es producido debido a la alteración de la forma, la movilidad y la consistencia de los labios. Por último, la disglosia nasal, que es la que se produce debido a un mal paso del aire a los pulmones. Tratamiento. Los ejercicios prácticos son ejercicios linguales, tensión y relajación, agilidad, alargamiento del frenillo lingual, hacer fuerza, vibración, agilidad, cierre labial, tensión y relajación, ejercicios del velo del paladar, que son sensibilización, adquisición de agilidad, autocontrol de la fuga nasal, ejercicios con la mandíbula y ejercicios con los mofletes.
Disfemia o tartamudez. Es la alteración funcional de la comunicación verbal sin anomalías en los órganos de la fonación. La disfemia o tartamudez se caracteriza por una expresión verbal interrumpida en su ritmo de un modo más o menos brusco. Dentro de la etiología, encontramos factores que son los genéticos, de sexo, psicolingüísticos y traumáticos. Sus síntomas. Dificultad para comenzar una palabra, frase u oración, repetición de un sonido, sílaba o palabra, ansiedad por hablar, capacidad limitada para comunicarse efectivamente, silencio breve para ciertas sílabas o palabras, uso de palabras adicionales como en caso de dificultad para continuar con las siguientes palabras, y repetición de sonidos, sílabas o palabras. Tratamiento. El tratamiento, mejorar la fluidez al hablar, lograr una comunicación eficaz, participar plenamente en la escuela, el trabajo y actividades sociales, educar al paciente sobre los procesos involucrados en la producción del habla, controlar el ritmo del habla, promoviendo el uso de pausas entre palabras cuando se estructuran las frases, y trabajar la postura de la relajación de músculos para eliminar la tensión corporal y las características secundarias. Disartría es el trastorno oral motor que dificulta el uso del control de la musculatura de la boca, lengua, el paladar y las cuerdas vocales que se utilizan para la producción del habla. Sus síntomas. Habla lenta, la voz puede sonar nasal, aguda o nasal congestionada. Habla rápida que suena como balbuceo, la voz puede ser demasiado baja o demasiado alta. El tono de voz puede ser demasiado alto, demasiado bajo, monoacorde o presentar quiebres en el tono, problemas de dicción, los sonidos no se pronuncian claramente, la voz puede sonar ronca, susurrante o fatigada. Su etiología puede estar causada por una serie de afecciones que incluyen la esclerosis múltiple, la parálisis cerebral, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica. En su tratamiento está mejorar las funciones respiratorias para ayudar a la persona a poder hablar más alto, incrementar el movimiento de la boca, la lengua, los labios, enseñar a los familiares y a las personas el cuidado del paciente con disartría. En los casos más graves, aprender a usar métodos alternos de comunicación, por ejemplo, gestos sencillos, tableros de comunicación con el abecedario o equipo electrónico computarizado. Ejercicios. Ejercicios de relajación, prácticas bucofaciales, ejercicios de articulación y ejercicios de prosodia, o sea, de entonación. Afasia de Broca. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente, muestran dificultades para formular oraciones bien estructuradas y su discurso se limita principalmente a expresiones cortas de menos de 4 palabras. Su etiología resulta de una lesión en las áreas cerebrales del habla y del lenguaje como la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, entre otras. Tal daño a menudo es el resultado de un derrame cerebral, pero también puede ocurrir debido a un traumatismo craneoencefálico. Dentro de sus síntomas están las alteraciones motoras asociadas, la disartría, la apraxia y la disartría y apraxia.
El déficit en la repetición de palabras, problemas para recordar palabras como nombres de objetos, las alteraciones en la escritura, la falta de fluidez del lenguaje espontáneo y el mantenimiento de la comprensión auditiva y lectora. En su tratamiento, si el daño cerebral es leve, la persona puede recuperar las habilidades del lenguaje sin tratamiento alguno. Sin embargo, la mayoría de las personas se somete a la terapia del habla y del lenguaje para recuperar sus habilidades y complementar sus experiencias de comunicación. Afasia de Wernicke es la capacidad para comprender el significado de las palabras y oraciones. Se ve afectada que se ve afectada. Sin embargo, se conserva mayormente la capacidad para producir lenguaje conectado. La lectura y la escritura a menudo están gravemente deterioradas en esta enfermedad. Su etiología se produce normalmente como consecuencia de accidentes cerebrovasculares. Si bien cualquier otro tipo de factor que provoque daños en determinadas regiones del cerebro es susceptible de causar afasias, traumatismos craneoencefálicos, tumores en el cerebro, trastornos neurodegenerativos e infecciones víricas. Dentro de sus síntomas está la lectura y escritura alteradas en formas similares al lenguaje hablado, articulación y prosodia normales, lenguaje fluido con parafasias fonéticas y semánticas, sustitución de unas palabras por otras con un significado o sonido similar, comprensión auditiva grave, alterada, anomia y alteraciones de la repetición y denominación. En su tratamiento, tras una lesión cerebral, se puede producir daños en muchas capacidades cognitivas, como es en este caso el lenguaje. Hay que actuar lo más rápido posible, ya que los primeros meses después del accidente del paciente tiene una mayor capacidad de recuperación debido a su plasticidad cerebral. El sujeto puede ver cómo mejora rápidamente, incluso sin tratamiento. El último trastorno es alexia, que es el trastorno del lenguaje escrito caracterizado por la pérdida parcial o completa de la capacidad de lectura, siendo esto producido por la aparición de algún tipo de lesión cerebral. En ella el sujeto pierde la capacidad de comprender las palabras escritas, siéndole imposible o al menos suponiendo una gran dificultad del hecho de codificarlas para poder transformar la gráfica en fonema. Tipos de alexia. Los tipos de alexia se dividen en tres, que es la alexia pura o sinagrafia, central o con agrafia y frontal o anterior. En alexia pura o sinagrafia, el sujeto tiene problemas a la hora de leer, pero puede escribir perfectamente. Una vez que lo ha escrito, no es capaz de comprender su propia letra, y el sujeto ve las letras como dibujos. En la alexia central o con agrafia, el sujeto no puede ni leer ni escribir. Es posible que también aparezca anomia, teniendo problemas a la hora de identificar objetos y estímulos visuales, más allá de la lectoescritura. Y por último, la alexia frontal o anterior es cuando se produce alteraciones a nivel lector o también en la producción del habla. En su tratamiento se debe tomar en cuenta según la clasificación que el paciente tenga. Terapia de logopedia, terapia psicológica, el tratamiento continuo de los síntomas y las causas que provocan la alexia para su erradicación completa. Instruir a los familiares para que realicen actividades comunicativas con el paciente y el apoyo familiar fuera de la terapia. Eso sería todo. Gracias por su atención.